bienvenidos todos. Ya me presenté, ese slide me lo puedo brincar. Ok. La intención de esta capacitación me gusta mucho porque habla en realidad de la teoría del line array, ayuda a entender un poquito qué cosas tenemos que tener en mente para entender cómo funciona un line array, que me parece que es el punto número uno para que después de eso podamos diseñar o utilizar adecuadamente uno de estos sistemas. Vamos a ir a lo largo de algunas ideas fundamentales. Antes que nada hablaremos de un altavoz convencional, la cobertura, de cómo interactúa un arreglo de altavoces. Y después de eso, comenzaremos a entrar ya de lleno a la cobertura de un line array y de cómo es que ésta puede llegar a ser un tanto contrastante respecto a la cobertura de una fuente puntual. Y después nos preguntaremos, ¿y cómo es que los fabricantes logran eso? Hablaremos de la teoría del line array, de cómo es que eso fue descrito por Harry Olsen hace muchos años, en los 40, cómo estas fuentes funcionarían y cómo es que lo logramos hoy en día para las longitudes de onda tan pequeñas de la alta frecuencia de los fabricantes. Y finalmente abordaremos algunas ideas de diseño. Si nos da tiempo, buscaré que traigamos el programa de predicción para que podamos hacer algún ejercicio y ver ahí algunas ideas particulares. Muy bien, iniciemos. Empecemos entonces con la cobertura de un altavoz. Creo que esto es un tema también muy importante para cualquier persona que se dedique a sistemas. Deberíamos de tener esta idea súper clara. Y vamos a abordarla desde un par de perspectivas. Primero empecemos por la definición. Es decir, nosotros todos sabemos que la cobertura de un altavoz se expresa en grados. Sabemos que hay altavoces de 90 por 60 grados, es decir, 90 horizontales, 60 verticales. Pero, ¿qué significan esos 90 grados? Bueno, en términos generales significa, el altavoz es una fuente de sonido que irradia sonido con mayor intensidad al centro, es decir, en el eje del altavoz. Y conforme nosotros nos desplazamos fuera del eje del altavoz, gradualmente comenzamos a perder energía, hasta que eventualmente nos desplazamos a un punto donde hemos perdido 6 decibeles. Eso es lo que consideramos el límite de cobertura. No significa que después de este punto deje de haber energía. Seguiremos perdiendo gradualmente energía, seguirá habiendo algo. Pero esta diferencia de 6 decibeles ya no nos parece lo suficientemente similar a lo que teníamos en el eje como para considerar que estamos dentro de cobertura. Es decir, vamos a notar que fuera de ese límite de los 6 decibeles, la calidad de audio disminuye, la inteligibilidad disminuye, y algo que veremos en un momento más es que sobre todo también cambia la relación tonal de un altavoz. Pero en términos generales, cuando hablamos de un ángulo de cobertura de un altavoz, ese ángulo es el que podemos encontrar entre uno de los ejes del límite de cobertura y el siguiente, es decir, entre el punto de -6 de este lado respecto al punto de -6 de este otro lado. Vamos a ver cómo se comporta esto en la realidad. Para eso estoy utilizando nuestro programa de predicción Preview, donde he puesto un altavoz y una serie de micrófonos de medición. Echando mano de estos micrófonos de medición, vamos a evaluar cómo este altavoz se comporta en cuanto a la respuesta de magnitud, que también llamamos respuesta en frecuencia, a lo largo de todo el ancho de banda de este altavoz. Podemos ver, en este micrófono que se encuentra en el eje, tenemos una respuesta en frecuencia que se ve bastante razonable. Podemos ver que es un altavoz full range que comienza a trabajar a partir de cerca de los 60 Hz y que a partir de ahí va bastante flat hasta los 20.000 Hz. ¿Qué sucede conforme nosotros comenzamos a movernos a los micrófonos que están fuera de eje? Por ejemplo, ahora estoy en el micrófono 4. Este micrófono 4 está a 45 grados y esta fuente es una fuente de 90 grados de cobertura. Significa que justamente aquí estamos en el límite de la cobertura. Voy a regresar rápidamente al primer micrófono. Quiero que vean la respuesta de magnitud. ¿Ya vieron la baja frecuencia? La baja frecuencia está muy cerca de los 90 decibeles. La alta frecuencia también está muy cerca de los 90 decibeles.
¿Qué sucede en este micrófono que está en el límite de la cobertura? Podemos apreciar que la baja frecuencia tiene casi el mismo nivel, mientras que la alta frecuencia ha caído. Sí, 6 decibeles. ¿Qué significa esto? El control directivo de un altavoz está mucho más relacionado a la alta frecuencia que a la baja frecuencia. ¿Por qué? Bueno, porque un altavoz normalmente a 2 vías tiene un transductor abajo, por ejemplo, un 12 pulgadas, y arriba tiene una trompeta con un agudo. Esa trompeta, ese guía de ondas, es el que se encarga de lograr el control directivo. Alrededor de eso hay varias ideas. Uno, que tenemos una trompeta. Siguiente idea, para todo lo que la baja frecuencia reproduce, es decir, por ejemplo, aquí 100 Hz, tenemos longitudes de onda muy grandes. 100 Hz, por ejemplo, mide 3.4 metros. ¿De qué tamaño tendríamos que construir una trompeta para lograr direccionar 3.4 metros? Tendría que ser una trompeta gigantesca. Es decir, por debajo de la frecuencia de crossover, que particularmente en este altavoz yo ya estoy sospechando que la frecuencia de crossover debe estar cerca de los 1600 Hz. ¿Por qué? Porque es a partir de esa frecuencia que hemos tenido control directivo. Por debajo de esa frecuencia, el único control directivo que vamos a lograr tiene que ver con el tamaño del cono, es decir, del transductor, y el tamaño del altavoz, del gabinete. Es decir, la proporción física de estos elementos respecto a la longitud de onda de esas frecuencias es lo que va a lograr que tengamos cierto control directivo gracias a la difracción. Pero en la alta frecuencia se encarga de eso una trompeta. Ahora, recordemos que en el eje teníamos una respuesta en frecuencia que llamamos flat o plana. Aquí es a esto me refiero cuando yo hablo de un cambio tonal. Es decir, si nosotros escuchamos un programa musical en el eje, recibiremos una respuesta en frecuencia plana. Pero si nosotros vamos al fuera de eje, fuera de la cobertura, seguimos recibiendo baja frecuencia, pero ya no seguimos recibiendo alta frecuencia. Una idea parecida de cómo se escucharía eso es como si yo hablara a este micrófono y de pronto pusiera este obstáculo. Es decir, ahora mismo ustedes todavía escuchan mi voz, pero ya no están escuchando la alta frecuencia de mi voz, porque yo estoy bloqueando con este libro, gracias Bob, estoy bloqueando con este libro la alta frecuencia. Pero la baja frecuencia, que es más grande de longitud de onda que este libro, sí alcanza a llegar al micrófono, lo cual afecta la inteligibilidad. Y pasa exactamente lo mismo, por eso justamente decimos, ese punto de menos 6 decibeles para la alta frecuencia es lo que consideramos el límite de cobertura. Más allá de ese límite, la baja frecuencia seguirá teniendo una tendencia a volverse omnidireccional, pero ya no recibimos alta frecuencia, entonces ya la calidad no tiene un balance tonal adecuado, fuera de cobertura. Bueno, en fin, algo que vale la pena resaltar. Quiero que veamos, en el eje, estamos a 0 grados, respuesta de frecuencia flat. Fuera de eje, límite de cobertura, toda la región de alta frecuencia que ya está controlada por la vía de agudos cayó al mismo tiempo. Es decir, arriba del crossover tenemos un altavoz que se comporta con una directividad constante. ¿Cómo podemos ver eso aparte del gráfico que acabamos de ver? Vamos a ver este ejemplo. Esto es un altavoz de la marca, es un EBF que tiene una cobertura horizontal de 60 grados y vertical de 60 grados. Esto es la primera forma en que lo podemos ver en una ficha técnica. Adicional, hay otras formas que a veces los fabricantes utilizamos. De hecho, estas imágenes yo las obtuve de la ficha técnica del altavoz. Nosotros en Electrovoice tratamos de poner mucha información en nuestras fichas técnicas para que ustedes realmente puedan tener muchos detalles de cómo estos se comportan. Tenemos, por ejemplo, el beamwidth o el ancho de banda. Este representa para cada una de estas frecuencias cuál es la cobertura. Por ejemplo, aquí vemos 100 Hz. 100 Hz tiene 360 grados, es decir, es omnidireccional. Vamos a ver, regresemos. 100 Hz, sí, 100 Hz aquí a 90 grados no perdió nada de energía respecto al eje. Conforme aumentamos de frecuencia, por ejemplo, por aquí debe ser como 250, ahora tenemos cerca de
quizás 150 grados. Seguimos aumentando, aumentando, aumentando. Por ejemplo, aquí en los 1600 Hz aproximadamente, ya se ha estabilizado cerca de los 60 grados. Ah, significa que para la baja frecuencia la directividad no es constante. Depende de la frecuencia, sí, porque cada frecuencia tiene una longitud de onda distinta y el tamaño de la caja lo afectará de forma distinta. Pero a partir del punto de crossover aquí en 1600 Hz se ha estabilizado. Otra forma en que lo podemos ver es por medio del Directivity Index, que es algo muy parecido, pero en lugar de mostrarlo en información de grados, lo hace respecto al índice de directividad o factor Q de directividad, donde podemos ver un factor muy bajo representa omnidireccional y entre más alto sea el factor, más directivo es. Y podemos ver lo mismo poco directivo en la baja frecuencia y conforme aumentamos se vuelve cada vez más directivo hasta que cerca de los 1600 Hz se estabiliza la cobertura de este altavoz. Esas son dos formas en que lo podríamos interpretar. Una adicional es por medio de, de patrones polares. Perdón, ha sido un día de como muchos webinars y muchas juntas. Entonces, estas horas ya, decimos en México, ya me dio el patatús. Muy bien. Lo que podemos ver aquí es el mismo altavoz. Una vez más, esto lo saqué de la ficha técnica de este altavoz. En verdad tratamos de, a medida de lo posible, darles lo más de información posible de nuestros productos. Podemos ver de forma horizontal y de forma vertical que en 400 Hz este es el patrón polar y conforme vamos aumentando poco a poco sube hasta que a partir de los 1600 Hz el patrón polar se estabiliza para todas estas frecuencias. Hija, Rudy hay una comenta, pregunta. correcto. ¿Por qué en frecuencia alta parece haber filtro de peine en la predicción a partir del cuarto micrófono? Es decir, tú dices, a partir de aquí empieza a haber filtro de peine. Y eso es, bueno, de entrada porque estamos fuera de eje, es decir, la trompeta justamente lo que trata es lograr ese control directivo. Un secreto de las trompetas, voy a hacer una trompeta improvisada barata. Ahora mismo ya tengo una trompeta. De hecho, podemos ver cómo esto es una trompeta muy económica. Acabo de entonar mi voz y cambió mi balance tímbrico. Y lo que sucede conforme yo desplazo mi micrófono al fuera de eje de mi trompeta es que estamos perdiendo energía. Pero también la reflexión que viene de este lado de la mano, es decir, si yo pongo mi mano aquí o la quito, habrá una reflexión que se está creando hacia esa dirección y eso crea filtro de peine. La trompeta busca enfocar el sonido a una dirección precisa y reducir el sonido fuera de esa dirección. Bueno, la forma en que lo logra es justamente por medio de reflexiones y de enfocar energía y todo. Y lo que pasa afuera ya está un tanto descompuesto. Pero bueno, en realidad ese es el objetivo. Realmente lo que estamos viendo ahí es que ya estamos fuera de eje y hemos perdido energía y lo poco que llega de energía efectivamente no está llegando con buena calidad. Por eso insisto, entender la cobertura es interesante porque nos llevará a pensar que siempre vamos a buscar estar dentro de la cobertura del altavoz y sabremos que estar fuera de la cobertura del altavoz nos llevará a que la señal de alta frecuencia llevará con filtro de peine, menor cantidad de energía y con un balance tonal distinto debido a que hay más baja frecuencia que tiende a volverse omnidireccional. Veo que Patricio puso si puede realizar una pregunta y por supuesto que puedes hacerla. Por favor, escríbenosla en el chat y con mucho gusto la vamos viendo. Chicos, hasta aquí todo el mundo me sigue con la idea de la cobertura de un altavoz, de qué significan esos 60 grados, esos 90 grados que los fabricantes ponemos y que esa no es normalmente constante a lo largo de todas las frecuencias. Es decir, para los altavoces convencionales, en la baja frecuencia tiende a volverse omnidireccional, pero tiene lo que llamamos de Q proporcional. Es decir, entre más baja frecuencia, más omni, conforme sube la frecuencia, comienzan a volverse directivos hasta que eventualmente esa directividad se estabiliza a partir de la frecuencia de crossover. Ese ángulo que tenemos en la cobertura de la alta frecuencia es lo que determinamos como la cobertura nominal o la que viene descrita en las fichas técnicas. Veo que hay un par de preguntas. César, ok, de cómo obtener el factor Q lo puedo investigar. No me sé la ecuación de memoria, pero hay una fórmula que nos permite
cambiar. Em, Patricio, preguntas, ¿las frecuencias varían entre... no entiendo a qué te refieres. Pusiste chor, olos. Ayúdame a entender mejor tu pregunta para saber cómo resolverla, por favor. Am, Veo, Gerardo, ¿de qué manera se puede controlar esa omnidireccionalidad en baja frecuencia para un full range? Podemos hacer arreglos y cada que hagamos arreglos tendremos cierto control directivo, aunque por una sola caja es difícil. Ahora, si tú tienes un altavoz más grande, tendrás mejor control directivo. Hay algunos altavoces, por ejemplo, nosotros tenemos la familia EVH, que es una familia que llamamos Horn Loaded, que básicamente lo que hace es aprovechar el mismo gabinete para crear una trompeta para la baja frecuencia. Estos altavoces logran control directivo hasta, por ejemplo, 500 Hz, que es bastante por debajo de la frecuencia de crossover. Eh, en ese sentido, hay algunos altavoces para tener mejor control directivo y, bueno, sería la idea. Habría que buscar qué característica estás buscando. Hay altavoces que lo permiten. Hablábamos entonces de la cobertura y lo que sigue es hablar un poco de la interacción. Esto es interesante porque cuando nosotros hablamos de arreglos de altavoces, tenemos que ver cómo interactúan entre ellos. Y esto más adelante nos llevará a tener una diferencia fundamental con los sistemas line array. Es decir, por ejemplo, ahora mismo vemos dos altavoces de fuente puntual o convencionales, como también llamamos, y podemos ver que entre ellos hay una apertura de 0 grados, es decir, ambos están orientados hacia la misma dirección. ¿Y qué sucede con la interacción de estos altavoces? Solo antes de continuar con la explicación, quiero traer a su memoria la última vez que vieron un sistema line array. Sé que tiene algunos meses, pero seguro que todos recordamos por ahí algún line array. En los sistemas line array es muy normal ver que los altavoces entre ellos tengan muy poca apertura. Bueno, veamos qué pasa con dos altavoces convencionales cuando tienen tan poca apertura. Ahora mismo estamos viendo el micrófono que está al centro de estos dos altavoces. La señal que proviene de ambos altavoces llega exactamente al mismo tiempo. Mm. Entonces, si llega al mismo tiempo, está llegando con la misma fase y se suma. Estamos viendo la misma respuesta en frecuencia que teníamos hace un rato, pero con más energía, 6 decibeles más. Si nosotros nos desplazamos fuera del eje de estos altavoces o de este arreglo, veremos que un altavoz llegará primero que el otro, y eso produce lo que conocemos como filtro de peine o comb filtering. Eso es el resultado de, justamente, sumar dos señales con diferencia de tiempo. Y entre mayor es esa diferencia de tiempo, podemos apreciar cómo el filtro de peine se vuelve cada vez más grave, o al menos que tiende a ir más hacia la baja frecuencia. Mm. Algo que me parece interesante, si pensamos en la respuesta en frecuencia, podemos ver cómo está dañada debido al filtro de peine. Pero en los sistemas de line array es muy normal ver altavoces con muy poca apertura entre ellos. Esto ya me hace pensar que debe de haber alguna diferencia en cómo funcionan estos sistemas. Solamente para profundizar un poquito más con esto, hablaremos un poco de cómo se suman las señales y a qué se debe el filtro de peine. Ahora mismo estamos viendo dos generadores de tono que están produciendo 1000 Hz, ambos con 0 decibeles, y ambos con el mismo delay inicial. De hecho, son líneas punteadas. Me voy a adelantar un slide. Ahora ya podemos ver todas las líneas aquí. La línea del generador 1 es esta línea azul que inicia en 0 milisegundos. El generador 2, que es esta otra línea punteada. Y finalmente podemos ver la sumatoria. ¿Qué vamos a ver en este momento? Si nosotros sumamos dos señales con la misma amplitud, el resultado es que se duplica el voltaje. Eso es lo que en decibeles expresaríamos como una suma de 6 decibeles. Conforme comenzamos a agregar una diferencia de tiempo, es decir, una diferencia de fase, por ejemplo, para 1000 Hz, 0.25 milisegundos, que es una cuarta parte del periodo, es decir, 90 grados de fase, ahora representa que
las señales ya no tendrán una suma de 6 decibeles. Aún se suman. ¿Cómo podríamos expresar esto? Bueno, este punto del espacio es 0.7 para ambas señales. 0.7 más 0.7 da como resultado 1.4. Expresado en decibeles sería más 3 dB. ¿Qué pasa si seguimos aumentando la diferencia de tiempo? Ahora estamos sumando estas dos señales aquí en 0.5 y 0.5 más 0.5 es 1. 1 expresado en decibeles habla de que ahora con esta diferencia de tiempo tenemos 0 decibeles de sumatoria. Nos preguntan, ¿apertura se refiere a la separación entre altavoces? No, con apertura particularmente en este ejercicio, tú puedes ver esta línea amarilla que representa el eje del altavoz y puedes ver que ambos están orientados a la misma dirección, es decir, que no hay un ángulo entre uno y otro. Yo creo que esto va a quedar un poco más claro en el siguiente ejercicio. Ok, conforme aumentamos cada vez más la diferencia de tiempo, podemos ver que la suma resultante cada vez es menor. De hecho, con 150 grados incluso se convierte en una atenuación de 6 decibeles. 180 grados, donde de hecho podemos ver que están totalmente opuestas estas ondas, ahora representa una suma de -1 más 1, sí, 0. Expresado en decibeles tendremos una cancelación. Eso de hecho está expresado en lo que conocemos como el círculo de fase, que nos ayuda de forma gráfica a entender muy bien cuál es el resultado en decibeles de la suma de dos señales con una diferencia relativa de fase. Bueno, alrededor de esto hay muchas ideas, como puede ser el filtro de Peine. El filtro de Peine es justamente la sumatoria de dos señales con diferencia de tiempo que causa sumas para las frecuencias que tienen menos de 180 grados de diferencia, cancelación para las que se acercan a los 180 grados, pero curiosamente después de eso volvemos a tener sumatoria para las frecuencias que tienen 360 o un ciclo completo de diferencia, un ciclo y medio cancelación, un ciclo sumatoria. El filtro de Peine es un fenómeno que está presente todo el tiempo. De hecho, ya lo decíamos, cuando tenemos trompetas, cuando tenemos reflexiones, cuando tenemos, por ejemplo, mis manos alrededor de la boca, todo eso es filtro de Peine. Todo el tiempo está ahí. Y de hecho, una cosa que me gusta mucho del libro de Bob dice, vamos a estudiar cómo es que podemos llevar un mensaje constante a todo mundo dentro de la audiencia sabiendo que eso es absolutamente imposible. Es decir, siempre habrá filtro de Peine, por ejemplo, y el filtro de Peine no lo podemos eliminar de nuestra vida. A lo mucho lo que podemos hacer es tratar de controlarlo. Para eso, por ejemplo, en microfonía se propone la regla del 3 al 1. Esta sugiere que si nosotros tenemos, por ejemplo, una tarola o redoblante, deberíamos de asegurarnos que todos los micrófonos que puedan llegar a captarlo tengan una separación entre ellos de 3 a 1. Es decir, si el micrófono 1 se encuentra a 10 centímetros de distancia, el micrófono 2 al menos debería de tener 30 centímetros de distancia. ¿Qué logramos con esto? Logramos una especie de aislamiento acústico gracias a la ley del inverso a los cuadrados que nos dice que entre mayor distancia, más atenuada llegará la señal. En términos generales, ¿qué logramos con esto? Ok, aislamiento acústico, ¿cómo? Bueno, sí, la segunda señal, es decir, la señal del micrófono 2, que está 3 veces más lejos, llegará con una atenuación de 9.5 decibeles. Y eso convierte esta tendencia de filtro de Peine muy marcada que teníamos originalmente de sumar estas dos señales a únicamente un pequeño rizo. Es decir, el filtro de Peine ahora ya no será tan problemático. Y en el mundo de los altavoces, ¿eso cómo se puede implementar? Bueno, esto es lo que conocemos como un arreglo de altavoces acoplado. Denme un segundo porque me parece que una persona me está escribiendo de que quiere entrar. Um, Denme un segundo únicamente para escribirle rápido.
Listo, perdón, chicos. Ok, lo que hemos hecho ahora es que tenemos los mismos dos altavoces, pero hemos hecho apertura angular entre ellos. Para Valmori, que nos preguntaba a qué nos referimos con apertura, es justamente esto. Ahora puedes ver que un altavoz está orientado hacia el lado derecho y... Oh, creo que voy a tener problemas con mi computadora que se va a reiniciar en 10 minutos. Trataré de apurarme. Ok. Am, y el otro altavoz está orientado al otro lado. Con eso, lo que logramos es minimizar el filtro de peine que hace rato lograba cancelaciones muy profundas e inclusive ahora en la alta frecuencia hemos estabilizado la respuesta en frecuencia. Deme un segundo, voy a ir trayendo otra computadora. Muy bien. Ok. Resulta entonces interesante. El aislamiento acústico funciona para minimizar el filtro de peine. ¿Y todo esto qué tiene que ver con un line array? Bueno, ya lo he dicho, los altavoces line array a menudo tienen 0 grados de apertura entre ellos. Ah. ¿Cómo es que logramos no tener filtro de peine en estos altavoces? Esto tiene que ver con los patrones de cobertura, que de alguna manera son especiales para estos arreglos. Bueno, para estos altavoces de lo que yo llamo arreglo en línea, que es la traducción correcta de line array. ¿Cómo funcionan? Vamos a poner un solo altavoz X2, que es nuestra gama de line array de gama alta en Electro Voice, dentro de Preview para estudiar su cobertura. Ahora mismo estamos viendo 63 Hz. Podemos ver cómo 63 Hz de hecho se comporta bastante omnidireccional. Conforme nosotros aumentamos la frecuencia, podemos ver que poco a poco cada vez se vuelve más y más directivo. Pero algo que resulta interesante es que arriba del punto de cruce, es decir, del punto de crossover, este altavoz no ha estabilizado su cobertura vertical, sino que entre mayor frecuencia, más directivo se ha vuelto. Gracias a esta directividad así de precisa para 8000 Hz, con muy poca apertura entre altavoces, ya habremos logrado minimizar el filtro de peine. De hecho, podemos ver también aquí un factor de directividad para uno de estos altavoces y podemos ver cómo efectivamente, entre más sube la frecuencia, cada vez la directividad se vuelve mayor y mayor. Bueno, estos altavoces de hecho tienen esa parte bastante peculiar. Los conocemos como altavoces de Q proporcional o de directividad proporcional. ¿Cómo es que los fabricantes logramos eso? En un segundo que estoy batallando con la otra computadora para poder reanudar lo más rápido posible la plática ahora que Windows me saque. Eso es un clásico, ¿no? Parece que esta conversación ha estado complicada, uno por los asistentes de hace rato y ahora por mi Windows que me quiere sacar. Bueno, no pasa nada, seguimos a la batalla. Am, Yoyo nos pregunta, ¿por qué le llaman a esa forma que es un espacio de longitud de onda? No estoy seguro de comprender la pregunta, Yoyo. Ayúdame a profundizar un poquito para poder responder, por favor. Ok, en fin, en cuanto a... dame un segundo, tengo aquí documentos, Google Drive. En cuanto a la teoría del line array, ¿de dónde viene esto y por qué le llamamos arreglos en línea? De hecho, para estudiar esto, lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar antes que nada un arreglo de subwoofers en línea. Vamos a hacer esto poco a poco, vamos a ir avanzando. Ahora mismo en Preview voy a poner una fuente omnidireccional, es decir, un subwoofer, y vamos a ir agregando poco a poco más subwoofers hasta ir creando una línea. Y lo que quiero que veamos es la cobertura. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo 31 Hz, que es totalmente omnidireccional cuando tenemos un solo elemento. Agregué ahora dos elementos más y estamos comenzando a crear una línea. Se ve aquí al centro de la imagen. Y podemos ver cómo, conforme yo voy agregando más elementos,
esta cobertura se convierte cada vez más directiva. Mm. De hecho, cuando llegamos a que esta línea de aquí mide para esta frecuencia, que es 31 Hz, una longitud de onda completa, es decir, 31 Hz mide 10.8 metros. Bueno, para esa frecuencia, ahora esta línea que mide 10 metros totales se acerca tanto a la longitud de onda que podemos, de hecho, decir que la cobertura de esta línea es de 72 grados. ¿A qué se debe esto? Bueno, si vemos al frente este arreglo, más o menos todos los elementos llegan al mismo tiempo, pero a un lado del arreglo, todos los elementos llegan con una diferencia de tiempo. Y esa diferencia de tiempo causa una cancelación a los lados debido a la diferencia de fase. Mm. Pero lo que resulta interesante es, ahora hemos hecho cada vez más grande la línea y logramos ver que entre más grande la línea, más directiva se volvía una sola frecuencia. Pero ¿qué pasa si ahora aumentamos la frecuencia? Es decir, tenemos ahora mismo una línea que para 31 Hz representa una longitud de onda y tenemos 72 grados. Si yo aumento a 63 Hz, que mide 5.4 metros, ahora caben dos longitudes de onda en este arreglo. ¿Y qué sucedió con la directividad? Se volvió más estrecha. Ahora es de hecho de 31.5 grados. Y si vuelvo a aumentar, por ejemplo, a 120, donde tenemos ya cuatro longitudes de onda, podemos ver que una vez más se estrechó la cobertura. Eso fue descrito por Harry Olson y básicamente lo que él nos decía es que entre más larga la línea, más directivo sería el patrón que ésta produciría. Y eso es bien interesante porque justo es lo que veíamos. En baja frecuencia, un altavoz de line array es omnidireccional, pero conforme aumenta de frecuencia se vuelve cada vez más y más y más y más directivo. Gracias a eso, para la alta frecuencia, con poca apertura logramos eliminar el filtro de peine. Bueno, y para la baja frecuencia, gracias a la cercanía entre elementos, logramos que los elementos omnidireccionales sumen entre ellos, logrando un frente de onda consistente. Déjenme mostrarles este video. Este video me gusta bastante porque ayuda a entender cómo es que funciona hoy en día eso y cómo es que los fabricantes desarrollamos eso. Voy a poner el video mientras aprovecho también para ir entrando con la otra computadora. Lo que pueden apreciar en ese video es cómo desde una fuente que está al fondo hemos creado un laberinto acústico para simular que a la salida de ese laberinto acústico ahora tenemos nuevas pequeñas fuentes virtuales que justamente funcionarán y tendrán el mismo efecto que la línea que hemos construido de subwoofers. Bueno, ¿y cómo es que eso impacta? Bueno, vamos a ver este otro video. En él vamos a comparar la interacción entre estos dos altavoces line array y estos dos altavoces de fuente puntual. Observen la interacción al centro de ambos altavoces. Quiero que vean cómo estos pequeños puntos aquí colisionan entre ellos en la fuente puntual, mientras que en un line array todas las fuentes de energía salen al parecer sumamente ordenadas entre ellas. Eso es la gran idea, aunque esto es muy conceptual, es un video que encontré en YouTube y que no nos habla del todo de cómo es la realidad, pero nos da una idea interesante de cómo podríamos entender la teoría del line array.
me dio tiempo de mostrar los videos, porque estos videos justamente muestran la idea de cómo se construyen los guías de onda. Los guías de onda, de hecho, más populares son como estos que vemos aquí abajo, las hidras, que es justo lo que veíamos en el primer video. En la parte de atrás tenemos un transductor que pasa por estos laberintos acústicos para al frente simular que tenemos una pequeña fuente, otra pequeña fuente y otra pequeña fuente. Bueno, hay otras estrategias, por ejemplo, este espejo hiperbólico o este emulador de listón. Esto es la propuesta de Electro Voice, que es nosotros le hemos llamado Pin Diffraction Hydra o hidra por medio de difracción de pines, pero la idea general de todos ellos es esa, crear pequeñas líneas de fuentes virtuales al frente del guía de ondas. Veamos un poquito más a fondo esta idea. Quiero que lo veamos particularmente con nuestro sistema, porque nuestro sistema X2 tiene algunas ideas interesantes. Los guías de onda típicamente están asociados a la alta frecuencia. ¿Qué nos ayudan los guías de onda? Crear una línea de fuentes para lograr control directivo. Pero ¿qué pasa si nosotros estas pequeñas fuentes las separamos demasiado? Bueno, en ese momento tendríamos interacción entre esas fuentes o filtro de peine. Y algo que resulta interesante, a mí me pareció al menos muy interesante cuando conocí este sistema, de la propuesta de Electro Voice, es que para la baja frecuencia también incluye un guía de ondas de banda media. Le hemos llamado Mid-Band Hydra. Y lo que hace detrás de esta pequeña hidra, que de hecho es la que podemos ver, este es el prototipo original que creamos, detrás de ella hay un 12 pulgadas. Y el 12 pulgadas, por su proporción física, ya tiene una cierta separación. Es decir, cuando pegamos un 12 pulgadas con el otro, la separación entre centroacústicos ya es tal que no puede reproducir por arriba de cerca de 800 Hz. Bueno, lo que el Midband Hydra hace es crear una hidra de 800 hasta 1600 Hz, permitiendo entonces que este 12 pulgadas pueda reproducir ese rango de frecuencias y que ese rango de frecuencias siga manteniendo el comportamiento de una línea constante, simulando que en ese rango, en lugar de ser un 12 pulgadas, ahora es un arreglo de 8 elementos nuevos colocados en línea de 3 pulgadas. En la alta frecuencia lo que hemos hecho es utilizar esta difracción de pines, que en lugar de tener múltiples diferentes laberintos, ahora tenemos muchos más pequeños caminos que el sonido puede seguir entre cada uno de estos pines para al frente nuevamente simular que tenemos la salida de pequeñas fuentes virtuales. De hecho, algo interesante es cómo es que una hidra normal respecto a un pin diffraction hydra se comporta. Si se dan cuenta, una hidra normal que tiene justo el primer laberinto o la primera salida del laberinto aquí tenemos una fuente virtual. Aquí tenemos otra. Aquí otra, 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 otra y otra. La separación entre cada una de estas salidas virtuales hace que tengamos ya algo de interacción entre ellas mismas en la más alta frecuencia. Me parece que ahora estamos viendo cerca de 18 o 19 mil Hz. Y podemos justamente ver, aquí ya hay pequeños espacios de interacción. ¿Cómo lo sé? Porque se ve aquí este valle de cancelación, sumatoria, cancelación, sumatoria. Esa misma frecuencia en un pin diffraction hydra, que ahora tiene muchas pequeñas fuentes virtuales, una más cerca de la otra, podemos notar cómo crea un frente de onda mucho más consistente. Bueno, eso particularmente es la estrategia que tenemos en Electro Voice, pero cada fabricante tiene su propia estrategia, cada una es muy interesante y muy válida. Bueno, en cuanto a las estrategias de diseño, vamos a concretar algunas ideas particularmente de qué nos sirve esta directividad. Vamos a ver, por ejemplo, ahora este arreglo que tiene 6 elementos line array y que entre ellos hay 10 grados de apertura. Se pueden dar cuenta, de hecho, de la curvatura que esos 10 grados causan. Recordemos que cada uno de estos altavoces es de Q proporcional o cobertura proporcional. Entre más alta frecuencia, más estrecha la directividad.
Vamos a ver entonces cómo se comporta en 100 Hz. En 100 Hz esto crea una línea y sabemos que las líneas tienen una cierta característica directiva, pero también sabemos que entre más alta frecuencia, más directivos se volverán. Vamos a ver. 300 Hz. Bueno, sí se volvió más directivo, pero no mucho más directivo. Comparemos de nuevo. 100 Hz, 300 Hz. Vamos a ver 600 Hz. Oigan, esperen, ahora estoy confundido. Esperábamos que se volviera más directivo entre más aumentábamos de frecuencia, ¿cierto? Y ahora entre 300 y 600 Hz, realmente la directividad no ha cambiado demasiado. Parece que se está manteniendo. Vamos a ver más arriba. 1200 Hz. No se ha vuelto más estrecho. 5000 Hz tampoco se ha vuelto más estrecho. 12.000 Hz tampoco se ha vuelto más estrecho. ¿Qué quiere decir esto? A partir de 6 fuentes de cobertura proporcional, hemos logrado construir un arreglo de cobertura constante. Entre más aumentamos de frecuencia, no se vuelve más estrecha la cobertura vertical de este arreglo, sino que se mantiene. Y eso resulta muy interesante porque significa que nosotros podemos construir coberturas según la necesidad de cada uno de nuestros proyectos. Voy a poner un ejemplo particular. Ahora mismo estamos viendo este sistema Line Array que tiene 15, no, son creo que 14 elementos, sí, 14 elementos Line Array. Y estamos viendo este recinto. Este recinto tiene una distancia considerable de cerca de 120 metros de distancia hasta la última persona. Oh, 130 metros, disculpen. La cancha o el nivel de piso mide 80 metros y las gradas aquí al fondo tienen una profundidad de 40 metros. La distancia desde el array hasta la última persona es de 130 metros totales. Vamos a ver cómo se comporta. Esto es la cobertura en 100 Hz. Sí, hay un lóbulo que parece que obedece a la línea que hemos construido con este elemento y apunta la directividad hacia el fondo del recinto. Algo interesante de los programas de predicción es que cada cambio de color representa una diferencia de 3 decibeles. Y hemos dicho que buscaremos estar siempre dentro de una tolerancia de 6 decibeles, que es el margen de cobertura. La última persona está a 0, más 3, más 6, más 9, 12 decibeles de diferencia a lo largo de toda el área de audiencia. Bueno, en baja frecuencia parece que más o menos la cobertura. Veamos, 300 Hz. Oigan, ¿ya vieron que en 300 Hz parece ahora que el array está dirigiendo la mayor parte de energía hacia la distancia y que no tiene un lóbulo tan potente al frente del arreglo? Veamos en cuanto a la cobertura. 0 más 3 más 6, 0, más bien, más 3, más 6, más 3, 0, más 3, hasta el metro 10 respecto al frente del escenario tenemos, ahora sí, 6 decibeles de diferencia de esa primera persona en el metro 10 a la última persona. Para 300 Hz ya estamos dentro de los requerimientos de cobertura o los lineamientos de cobertura del diseño. 600 Hz, lo mismo, podemos ver una vez más cómo ahora la energía se concentra a la distancia. 5000 Hz. Esta imagen de 5000 Hz me gusta mucho porque de hecho podemos ver cómo estos lóbulos de hecho se adoptaron a la forma de este recinto. De hecho, eso es la gran característica de los sistemas Line Array. Dirigiendo una mayor cantidad de cajas a la distancia, podemos crear patrones de cobertura precisos para cada uno de nuestros proyectos. Y es lo que estamos viendo aquí. Hemos creado una cobertura que encaja justamente con este recinto. De hecho, esa es la idea general. Los arreglos en línea o Line Array tienen una cobertura moldeable. Eso es lo que los hace tan populares. En cada una de las instalaciones podemos crear patrones de cobertura totalmente nuevos. Eso es algo muy poderoso de estos arreglos. Si pensamos en cómo se comporta la cobertura de estos arreglos, tenemos que pensar en dos ideas generales. En la baja frecuencia, la cobertura depende de qué tan larga es la línea que hemos construido.
Mientras que en la alta frecuencia, creando apertura de ángulos entre cada una de las cajas, podemos concentrar la energía en un segmento y diluirla en otro. Es decir, en este caso, estos altavoces, lo que hemos hecho es dirigir más altavoces a la lejanía que a la cercanía. Con eso logramos crear un patrón de cobertura que se adecua muy bien a este recinto. Vale la pena decir, los sistemas Line Array requieren algo de práctica. Me toca aquí hacer el anuncio. Descarguen Preview. Preview está disponible en el sitio de Electro Voice y ahí pueden practicar mucho con qué sucede conforme vamos creando apertura entre las cajas. Los programas de predicción no solamente sirven para poner los proyectos los altavoces en cada uno de nuestros proyectos, sino que también son muy interesantes como laboratorios. Podemos experimentar muchas cosas dentro de ellos para más adelante poderlo llevar a la práctica. De modo que descargar herramientas como Preview o cualquier programa de predicción es algo muy interesante para que ustedes puedan practicar ahí adentro cómo se comportan los sistemas. Chicos, con esto llegamos al final de la plática. Sé que la plática, bueno, tuvo sus pormenores, les pido una disculpa por ello. Les agradezco mucho que a pesar de eso se hayan quedado todos ustedes con nosotros. Vale la pena también mencionarles que si ustedes quisieran ver esta plática más a fondo, seguro que estará grabada. También podemos ver que les enviemos en algún punto este PDF para que lo puedan estudiar. También les dejo mi correo electrónico si quieren escribirme más adelante con alguna inquietud. Les pido una disculpa por las problemáticas, pero agradezco muchísimo de verdad que se hayan quedado con nosotros.